Buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista, el programa de entrevistas de 8 Televisión de cada jueves en el que analizamos el presente y el futuro de la provincia de Cádiz, también el pasado, con personajes de relevancia del mapa político, del mapa económico de la provincia de Cádiz. Hoy con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con José Luis Blanco. José Luis Blanco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de 8 Televisión Cádiz. La primera pregunta, obligada a modo también de presentación: ¿cómo llega José Luis Blanco a ser presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz? Bueno, pues llego, lógicamente, por decisión del Gobierno de Andalucía, ¿no?, que me nombra, por acuerdo de Consejo de Gobierno, que luego tiene que ratificar el Gobierno de España a través del Ministerio de Obras Públicas o de Fomento, en este caso, ¿no?, y su publicación tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Es un nombramiento de la Junta de Andalucía ratificado por el Gobierno de España en un organismo que es algo parecido a una empresa pública, ¿no?, dependiente del Estado, del Ministerio de Fomento, ¿no?, bajo el paraguas del organismo Puerto del Estado. Esa situación es consecuencia de lo que se conoce como el Pacto del Majestic, ¿no?, al que llegaron Aznar y Pujol, por el cual, Pujol apoyó la elección de Aznar como presidente de gobierno en la primera legislatura, que no tenía mayoría absoluta, y entonces necesitó el acuerdo de Convergencia y Unión, se lo dio a cambio de, entre otras cosas, el que la Comunidad Autónoma Catalana nombrara a los presidentes. Lógicamente, una vez establecido para Cataluña, había que hacerlo para el resto de comunidades. Es una designación directa. ¿Qué requisitos se le suelen pedir a los presidentes de las autoridades portuarias y cómo se sitúa uno cuando van a nombrar a un presidente de la autoridad portuaria? Por ejemplo, en el caso de Cádiz con usted, ¿cómo se sitúa uno en esa terna imaginaria que siempre hay para ese tipo de cargos? Bueno, pues no lo sé, supongo que será por la trayectoria o la experiencia de gestión, ¿no? Cuando llego a la autoridad portuaria tengo un largo recorrido dentro de la administración, ¿no?, que empieza en Diputación en el 79, ¿no?, y que pasa por la delegación del Gobierno de la Junta, la viceconsejería, la Consejería de Medio Ambiente y la Secretaría del Parlamento. Es decir, que tengo ya una experiencia dilatada de gestión pública, digamos, en distintos departamentos. Y al final la gestión, pues es gestión de presupuestos, gestión de personal, programas de inversiones, o sea que se puede aplicar a cualquier organismo y a cualquier ámbito. Claro. ¿Qué autoridad portuaria encontró usted cuando llegó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y cuál es la que quiere dejar cuando la deje, que no hay fecha todavía? Bueno, pues yo creo que encontré una autoridad portuaria con un plan estratégico bien marcado que pasaba fundamentalmente por, dos conceptos: la diversificación de los tráficos, es decir, procurar estar presente en la mayor parte de los tráficos o en todos los tráficos portuarios, y además que ese estar presente se hiciera en cada una de las dársenas, es decir, la especialización de dársenas o de muelles, para que nos entiendan los telespectadores. Es decir, existía ese plan estratégico bajo esas dos premisas y, en la ejecución de ese plan estratégico pues había un programa de inversiones importante o cuyo buque insignia era la terminal de contenedores, ¿no?, que todavía, por cierto, no hemos terminado, ¿no? Es decir, que la gestión no podía ser de otra forma, sino una gestión continuista, ¿no? En este tiempo hemos actualizado, hemos hecho un nuevo plan estratégico, ¿no?, viendo qué es lo que había ejecutado del anterior y marcándonos nuevas metas, como tendremos, supongo, la oportunidad de entrar más en detalle a continuación, ¿no? Es decir, como te decía, es una gestión continuista, una gestión de un plan estratégico bien marcado y en marcha. Pues a mí me gustaría que cuando termine el mandato pues se cumplieran los objetivos que todavía no he conseguido, como podrían ser el que Cádiz tuviera una terminal de contenedores finalizada y en pleno rendimiento y, digamos, con un uso intensivo de la misma, el que se hubiera ampliado lo que es la zona de servicio del puerto con nuevos espacios, porque ya empezamos a tener carencia, el que se hubieran incorporado todas las nuevas tecnologías y los procesos a la actividad portuaria, ¿no? Es decir, que estemos en lo que se conoce ahora como el puerto 4.0,
Bueno, en definitiva, el que la incidencia del puerto en la bahía siga siendo o sea aún más, digamos, el principal motor económico de esta zona, no tanto en generación de actividad económica como en creación de empleo. Usted, ¿no?, lo citaba, la nueva terminal de contenedores, ese proyecto que ha supuesto una inversión pues bastante elevada, sobresaliente, 120 millones de euros. ¿Tanto va a ganar el puerto de Cádiz en competitividad cuando esté esa nueva terminal de contenedores en funcionamiento como para ese desembolso tan elevado también para el puerto de Cádiz? Bueno, era una decisión estratégica que se tomó en su momento y que tenía y la sigue teniendo, tenía toda la lógica y la sigue teniendo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que primero la mercancía viaja cada vez más en contenedores. Ya la mercancía no era como antes, que viajaba en distintos recipientes, ¿no? La mercancía viaja cada vez más en contenedores. Incluso están en proceso de implantación contenedores para ganar en líquidos, o sea que el contenedor es, digamos, uno de los grandes inventos del siglo pasado y el futuro, el transporte en general viaja en contenedor. En segundo lugar, esos contenedores viajan en buques cada vez más grandes, que necesitan calaos importantes, calaos que no tenemos en las dársenas actuales, por tanto había que hacer un nuevo muelle que tuviera esos calaos, ¿no? Esa es la lógica que conduce a plantearse la construcción de una terminal de contenedores, que efectivamente yo creo que es el proyecto de inversión más importante que ha tenido el puerto de la Bahía de Cádiz. Eso, si Cádiz quería seguir siendo, el puerto de Cádiz quería seguir siendo o estando presente en el tráfico portuario, no podía dejar pasar la oportunidad de tener su terminal de contenedores, porque si no se quedaría en tráfico, pues, si no marginales, pero sí, digamos, abandonando el principal de ellos, ¿no? Entiendo que si de usted hubiera dependido directamente tomar esa decisión en un principio, también la hubiera tomado. Estoy seguro que también lo hubiera tomado, sí. Hay un problema para la nueva terminal de contenedores, que es el túnel, que está en construcción, que estaba hace unos pocos días, que entiendo que ahora también, anegado completamente por un defecto en la construcción. ¿Cómo está eso? ¿En qué punto está? Y si va a retrasar mucho la puesta en marcha de la nueva terminal. Bueno, ya dije que sería un retraso superior al año, ¿no? Ahora, actualmente vamos a sacar a licitación el proyecto, digamos, de vaciado del agua del túnel, de sellado del túnel y de vaciar el agua. Y una vez que hayamos ejecutado ese proyecto, analizaremos en profundidad cómo está el túnel y haremos la segunda fase de finalización de las obras. Hay que tener presente que el túnel está en un nivel de ejecución cercano al 80%. Por tanto, digamos, superado el problema de la intrusión marina, digamos, todo lo demás va a ir más rápido, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal problema? ¿Las pantallas que están defectuosas? Ha habido pantallas que no estaban bien ejecutadas y por ahí se ha colado el agua, ¿no? Para la competitividad del puerto de Cádiz hace falta, evidentemente, el tráfico de contenedores, atraerlo. Hay una amenaza que ha surgido en los últimos meses y que se ha concretado en los últimos días, que es la conexión ferroviaria del puerto de Sines con el puerto de Sevilla, porque MSC, que es uno de los operadores que mayor tráfico garantiza al puerto gaditano, bueno, ha decidido apostar por esa línea. ¿Hasta qué grado es una amenaza real para el puerto de Cádiz? ¿Cuánto daño puede hacer? Bueno, ya, digamos, ha tenido un impacto, y es que uno de los buques semanales que venían al puerto ha dejado de venir, ¿no? Porque ese tráfico que embarcaba en Cádiz ahora va a subir a un tren en Sevilla, se va a trasladar al Sines y allí va a embarcar en Sines. Bueno, es algo que afecta al puerto de Cádiz, pero que en el fondo forma parte de una estrategia que también afectará a todo el tráfico marítimo del sur de España, ¿no? A toda Andalucía, ¿no? Porque es una apuesta por el ferrocarril, una apuesta, por otra parte, que podemos decir que vaya de suyo, ¿no? Que la importancia del ferrocarril en la logística, en el transporte, va a ser cada vez más importante. Y MSC ha hecho una apuesta importante comprando la empresa de transporte, la New Way, de Portugal, y tiene que, lógicamente, ponerla en valor, digamos, darle cargas de trabajo, ¿no? Y entonces, dentro de una estrategia que es el puerto de Valencia como puerto de referencia del Mediterráneo y de Oriente, y el puerto de Sines como puerto de referencia para América y Europa del Norte, pues establecer una conexión ferroviaria entre esos dos puertos, con una conexión también con el sur, a partir de una central de carga, una central logística en Sevilla, ¿no? A la cual puede confluir
tanto los tráficos de import-export, de entrada o de salida de mercancías, que tengan destino en Andalucía. Lógicamente la proximidad de distintos puertos, como de Málaga, de Cádiz o de Algeciras, también, digamos, entrará de esa competitividad. Pero la apuesta de la logística por el ferrocarril, ¿no?, y por las nuevas tecnologías es evidente, y de eso forma parte de ese proceso en el que cada vez las corporaciones, las navieras son más grandes, como te decía antes, los barcos son más grandes y los puertos también son más grandes, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia que va a abordar el puerto de Cádiz en este panorama? Bueno, pues nosotros la estrategia que seguimos es precisamente también hacer la apuesta por el ferrocarril, ¿no? Es ofertar una terminal de carga en Jerez, ¿no?, que bueno, permita que las mercancías digamos, estén en el barco incluso antes de las que puedan llegar a Sina a través de la terminal de carga de Sevilla, ¿no?, porque se trataría de que los trenes que paran en Sevilla pudieran parar en Jerez y trasladar en camión los contenedores o las mercancías a Cádiz. La estrategia pasa también por abaratar los costes de la escala, es decir, lo que le cuesta a un barco parar en un puerto, ¿no?, atracar en un puerto y hacer el intercambio de contenedores o de mercancía. Y por otra parte, bueno, pues poner en el mercado digamos con la mayor potencia comercial posible la nueva terminal de contenedores, ¿no? Pasa por ahí la estrategia del puerto de Cádiz. Sí, esas tres bases, o sea, la apuesta ferroviaria con el ferrocarril, el acceso ferroviario a la terminal de carga de Jerez y el nuevo ferrocarril a la Cabezuela, ¿no?, que esperamos que se contrate dentro de este ejercicio. Bueno, poner, digamos, en el mercado lo que va a ser la nueva terminal de contenedores cuando haya concluido toda su fase, porque estamos solo en la primera fase de la construcción, tiene una segunda y una tercera fase, y abaratar el coste para las navieras digamos, el coste del atraque, en definitiva, el coste de que el barco venga a Cádiz. ¿Cómo? Pues abaratando las tasas portuarias y los servicios portuarios, ¿no? ¿Por qué Cádiz no se adelantó a esa estrategia que, bueno, por ejemplo, yo lo he dicho, yo creo que en Cádiz vamos con una media de 5 años con retraso en relación con los procesos de transformación que están sufriendo o han sufrido los puertos, en lo que es relación puerto-ciudad, en lo que es la construcción de la terminal de contenedores, en lo que es el acceso ferroviario, es decir, que cuestiones básicas en el diseño de la política portuaria, en Cádiz vamos con al menos 5 años de retraso. Con 5 años de retraso, me dice, tiene muy clara evidentemente la estrategia que debe abordar el puerto de Cádiz. ¿Y por qué esos 5 años de retraso? ¿Tiene usted identificado cuando el puerto de Cádiz empezó a cojear en este sentido? Bueno, Cádiz tiene, digamos, sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene, pues, un hinterland relativamente importante, porque es una zona industrial consolidada históricamente en Andalucía, pero tiene unas condiciones naturales difíciles, ¿no?, como es la dificultad del acceso a la canal de navegación, que exige el dragado y el calado de los muelles, que están en torno de los 10 metros, ¿no? En el caso de Cádiz, que es donde está la terminal de contenedores, y en el caso de Cabezuela 13, ¿no? Entonces ha tenido que acometer inversiones muy importantes, y bueno, eso siempre son complejas, sin olvidar todo lo farragoso, lo complicado y lo difícil que ha sido, digamos, todo en la ejecución del proyecto de la nueva terminal, porque recordarás las dudas sobre si había financiación o no de la Unión Europea, que nos hizo perder un tiempo importante, y todo lo que, digamos, la ejecución de esta obra y de otras haya coincidido con la crisis económica, ¿no? Es decir, que un factor importante de retraso en la crisis económica, otro factor importante de retraso son las condiciones naturales, de calado, de acceso, etcétera, de calado, en definitiva, de acceso portuario por agua o por tierra, ¿no? Y otro factor será el que, pues, no se vio o no se planificó con antelación, o con lo que sea, ¿no? O no hubo las iniciativas empresariales
que cualquier proyecto de esas características requiere, ¿no? Estamos hablando de la conexión del puerto de Sines con el puerto de Sevilla. También Sevilla se vio envuelta en una polémica, en un pulso con el puerto de Huelva, con Majarabique. ¿Es tan difícil pensar en una estrategia común de todos los puertos andaluces? Porque parece que uno está compitiendo con el otro y que el otro está compitiendo con el uno. Pero eso responde a una política que tiene el gobierno actual y que traslada a través de puertos del Estado. Los puertos estamos tutelados por el organismo Puertos del Estado y tiene una estrategia de competencia directa entre los puertos, ¿no? De que, hombre, hay otras políticas portuarias, a lo mejor habría otra política portuaria de mayor coordinación, de mayor cooperación, de mayor, digamos, eso, coordinación, dirección, etcétera, pero la que hay ahora mismo es esa política de competitividad entre los puertos. Nosotros siempre hemos denunciado que estamos de acuerdo con la competitividad, pero sí es una competitividad equilibrada, en el sentido de que no haya, digamos, ventajismo, no haya... Injerencias políticas también, entiendo. Bueno, injerencias políticas, pero también, digamos, se adultere la competitividad, porque entendemos la competitividad en el sentido de que yo puedo hacer este trabajo, puedo organizar el puerto, puedo establecer, digamos, un coste para el transporte de mercancía en función de la eficacia en mi trabajo, la eficacia de los servicios portuarios, la eficacia de la modernidad de las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedo, adultero la competitividad si oferto tasas portuarias muy baratas y bonificaciones a los tráficos, aprovechando que tengo otros tráficos cautivos. Es decir, que si tengo una refinería que me garantiza unos tráficos graneles líquidos muy importantes, si tengo una terminal de pasajeros que me garantiza unos ingresos muy importantes por pasajero, esos beneficios los destino a otros tráficos para captarlos, compitiendo con otro que tiene que cobrarle más caro porque no tiene tráficos cautivos, ¿no? Eso entendemos que se podría incluso interpretar como subvenciones a las empresas, subvenciones a ese tráfico y hasta, si me apura, ayudas de Estado, ¿no? Que lo cual dentro de la Unión Europea es muy discutible, ¿no? En el sentido de decir, hay que competir en eficiencia, hay que competir en eficacia, hay que competir en organización, lo que no se puede competir, digamos, aprovechando esos tráficos cautivos, ¿no? Y los ingresos que generan, ¿no? ¿Cuál es el puerto andaluz que más daño le hace el de Cádiz? Bueno, en Andalucía hay un sistema portuario muy importante de 7 puertos de interés general del Estado. Hay 2, Algeciras y Huelva, que están en las circunstancias que he mencionado anteriormente, con refinerías, con pasajeros, etcétera, que les garantiza un nivel de rentabilidad y ese nivel de rentabilidad les permite subvencionar los tráficos. Los 5 restantes estamos todos, digamos, en el segundo pelotón, en el ¿no? segundo vagón. ¿Cómo podría afectar? Se habla mucho de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Usted ha hablado de la importancia de la logística del tren, de los contenedores. ¿Cómo puede afectar la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla al puerto de Cádiz? ¿Se beneficiaría de algo? Bueno, esa conexión para nosotros, digamos, no tiene, digamos, ninguna incidencia, ningún impacto, ¿no? En cualquier caso, yo siempre digo que nosotros estamos en mejores condiciones que Algeciras en materia de conectividad terrestre, ¿no? Ya sea viaria o ferroviaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la autopista y la carretera. En el caso de la autopista, pues eso incrementa los costes del transporte, ¿no? Y por tanto la liberación es absolutamente imprescindible, pero en materia ferroviaria tenemos una vía todavía no concluida, o sea, que tenemos un ferrocarril de doble vía y además electrificado en todo su recorrido. Es verdad que no está finalizado, queda todavía un tramo que es necesario terminar urgentemente, pero en cualquier caso vamos a estar en mejores condiciones de conectividad terrestre que Algeciras, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Y beneficio perjudica tener a un gigante como el puerto de Algeciras tan cerca? Hombre, un factor determinante del tráfico marítimo es la conectividad. Entonces, Algeciras tiene mucha conectividad, es decir, tiene barcos que viajan a muchos destinos y, por tanto, digamos, una ventaja competitiva muy importante y en ese sentido perjudica, ¿no? Volviendo a Sevilla y a uno de los puntos fuertes del puerto de Cádiz, como es el tráfico de cruceros, los cruceros, la llegada de cruceros, las escalas de cruceros.
¿Han calculado ustedes cuántos pasajeros que llegan, cuántos cruceristas que llegan aquí se marchan a Sevilla? Pues está entre el 30 y el 40%. Pero el proceso que se ha seguido es que cada vez son menos los que viajan hacia afuera, ¿no? El viaje normalmente, las excursiones son Sevilla y Jerez fundamentalmente, también a otros destinos dentro de la provincia, pero el núcleo fundamental va a Sevilla o va a Jerez, ¿no? Y está, ya te digo, en torno al 30%, ¿no? ¿Han analizado por qué ocurre eso? ¿Las causas, los motivos, lo que esgrimen? Bueno, hay una oferta importante. Sevilla es una ciudad, es un destino muy interesante desde el punto de vista turístico, y yo creo que eso es un valor para el puerto de Cádiz, es una oferta más del puerto de Cádiz, ¿no? Es decir, hay gente que viene a Cádiz, o sea, hay cruceros que vienen a Cádiz porque pueden organizar la excursión a Sevilla. La excursión interesa digamos, al operador turístico porque atrae turistas, pero además porque le permite vender la excursión, que supone un beneficio importante. Entonces, yo creo que en Cádiz no tenemos que ver la posibilidad, o sea, el que una parte de los turistas de crucero viaja a Sevilla como negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Como un valor añadido, ¿no? a la oferta de Cádiz, ¿no? ¿Cuánto supone el mercado de los cruceros, las escalas de cruceros para el puerto de Cádiz, económicamente hablando, si trazáramos un mapa general? Bueno, nosotros nos gusta valorar la incidencia de los cruceros para el destino en su conjunto, es decir, la incidencia, el crucero sería la segunda, tercera fuente de ingreso del puerto de la Bahía de Cádiz, pero para el destino supone digamos, una repercusión económica que está entre los 15 y los 20 millones de euros, que es una repercusión importante para el destino, en este caso para la ciudad, ¿no? También me es importante para que los cruceros sigan llegando y sobre todo que partan desde Cádiz, que sea puerto base. Eso es un objetivo que tiene la ciudad de Cádiz, y el puerto de Cádiz convertirse en puerto base de cruceros, pero ¿cuáles son los principales escollos que hay para ese objetivo? Bueno, el principal escollo es, digamos, la existencia de un aeropuerto que tenga mucha conectividad, que tenga muchas líneas regulares que vayan a muchos destinos distintos, ¿no? Porque eso abarata el coste de la aproximación y de la llegada y de la salida, del principio del crucero y final del crucero, ¿no? Esa es, digamos, la dificultad mayor. Luego la planta hotelera es un factor determinante, ¿no? Y luego, digamos, la oferta que sea capaz de plantear el destino en todos los sentidos, económico, cultural, recreativo, deportivo, etcétera, 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 gastronómico. Es decir, se trata de hacer un destino atractivo. El crucero tiene repercusión en el taxi, en los autobuses, en los guías turísticos, en la restauración, en el comercio, los centros culturales, etcétera, etcétera. El puerto base tiene, además de todo eso, repercusión en los hoteles, en la restauración y digamos en mayor medida. Por tanto, es un objetivo importante que nos hemos trazado como una meta que nos ayude a mejorar cada día, ¿no? Independientemente de si se consiga o no, el proceso para conseguirlo ya supone, digamos, el que nos esforcemos, el que no nos instalemos, el que intentemos mejorar nuestra oferta y, en definitiva, el que podamos obtener más beneficios de esa industria, ¿no? ¿Realmente usted cree que es alcanzable el objetivo de que Cádiz sea puerto base de cruceros, tal y como está el mercado de cruceros ahora mismo? Hombre, dentro de nuestro plan estratégico se establece como un objetivo por el cual luchar, y nosotros, si pensáramos que era imposible, no lo pretenderíamos, pero bueno, pensamos que es posible, aunque reconocemos que tiene dificultades importantes, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Cádiz para seguir mejorando en el mercado de los cruceros? Bueno, pues yo creo que tiene que mejorar en todos los aspectos. Tiene que mejorar en lo que es el propio puerto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Todos los servicios, instalaciones, etcétera, que ofertamos a las navieras, ofertamos a los operadores, ofertamos a los turistas, y tiene que mejorar fundamentalmente lo que es el destino, ¿no? Lo que es la oferta cultural, la oferta gastronómica, la oferta comercial, la posibilidad de excursiones, es decir, todo lo que hace atractivo un crucero, ¿no? Por eso el puerto base nunca puede ser un objetivo del puerto, tiene que ser un objetivo del destino, ¿no? Porque nosotros podemos, no sé,
hacer que la escala sea más barata, podemos hacer que los servicios portuarios sean más eficientes y más competitivos, podemos hacer que el tránsito por el puerto, por la terminal de pasajeros sea lo más ágil posible, que las medidas de seguridad sean exhaustivas, etcétera, etcétera, pero eso no es lo que atrae a los turistas, no es lo que atrae a las navieras. Eso, digamos, es de segunda importancia en relación con la oferta del destino, ¿no? Pues con esta reflexión nos vamos a quedar antes de una pausa publicitaria. Le vamos a preguntar también por el proceso de integración puerto y ciudad, pero será después de una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta aquí con José Luis Blanco, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.